Madre, si lees estas líneas, significa que el hielo ya se cerró sobre nosotros. Escribo con los dedos entumecidos, dentro de un camión que tiembla más por el miedo que por el motor. Afuera, todo es blanco y silencio. Un silencio que pesa más que los cañones. El lago Ládoga se extiende como una tumba infinita, y cada kilómetro que avanzamos suena como un crujido de ataúd. Dicen que esta es la ruta de la vida, pero hoy parece la ruta de los condenados. Los neumáticos muerden el hielo, y cada giro del volante es una plegaria. Llevamos pan, medicina, esperanza, y sin embargo, el aire huele a despedida. Los camiones que salieron antes de nosotros ya no responden por radio. Solo se oye el viento. Anoche vi al lago tragarse un convoy entero, un destello, un rugido, y luego nada. El hielo se cerró como si nunca hubieran existido. Desde entonces, conduzco sin mirar atrás. Nadie lo hace. En este camino, mirar atrás es una forma de morir. Anoche vi al lago tragarse un convoy entero, un destello, un rugido, y luego nada. El hielo se cerró como si nunca hubieran existido. Desde entonces conduzco sin mirar atrás. Nadie lo hace. En este camino, mirar atrás es una forma de morir. Si este cuaderno llega a tus manos, recuérdame no como un héroe, sino como un hombre que solo quería llegar al otro lado. Prometí llevar pan a una ciudad hambrienta. Prometí volver a casa. Pero esta noche, el hielo está cansado de sostener promesas. El frío ha borrado los caminos, madre. Solo queda el lago. Y sobre él, los hombres que lo desafían. Cada camión que avanza por esta ruta congelada lleva algo más que víveres. Lleva la fe de una ciudad que resiste. La última chispa de una esperanza que el invierno intenta apagar. Aquí nadie habla de miedo. Solo se escucha el rugido de los motores y el crujir del hielo respondiendo como si fuera un lenguaje antiguo, el idioma de la muerte. Nos llaman el convoy de la vida, pero en el fondo todos sabemos que no volveremos. Los rostros están cubiertos por bufandas congeladas, los ojos vacíos de color. Sin embargo, seguimos. Porque allá, más allá del hielo, en Leningrado, hay madres esperando. Niños que no han probado pan en semanas. Ancianos que aún creen que el amanecer traerá algo distinto al humo. Cada kilómetro es un acto de fe. Si estás escuchando mi voz, es porque esta carta, o lo que quede de ella, ha cruzado el tiempo y el hielo. Cada palabra está escrita con las manos temblando, pero también con el alma de miles que nunca regresaron. Y tú, que me escuchas ahora, no dejes que el olvido nos entierre por segunda vez. Suscríbete a este canal, comparte esta historia y deja en los comentarios desde qué lugar del mundo escuchas hoy. Así sabremos que nuestra voz aún viaja. Dale me gusta si crees que cada nombre perdido merece ser recordado. Me aferro al volante hasta que los nudillos se vuelven blancos. No pienso, solo conduzco. En la radio, una voz susurra coordenadas y luego se corta. Silencio otra vez. Detrás de mí, una fila interminable de camiones. Todos avanzan, todos tiemblan. Ninguno habla. Este convoy se mueve como un solo cuerpo, y cada cuerpo sabe que puede ser el siguiente en desaparecer. De repente, un estallido. Un camión a unos metros se inclina, el hielo se rompe, el vehículo se hunde lentamente. Gritos. Intentamos acercarnos, pero es inútil. El agua se traga la cabina en segundos. Solo vemos un brazo alzarse antes de desaparecer bajo la superficie. Nikolai baja la cabeza y murmura algo que no entiendo. Yo sigo conduciendo porque si paro, el lago también me llamará. El viento nos golpea como cuchillas. Los vidrios se empañan por dentro, y tengo que abrir una rendija para respirar aire helado. Cada inhalación arde como fuego en los pulmones. Pienso en ti, madre, en tus manos pelando papas, en el sonido del samovar, en la risa que llenaba la casa antes de que el mundo se volviera gris. Esas imágenes son mi abrigo ahora. Hielo bajo las ruedas canta una melodía siniestra. Un crujido largo, profundo, como si el lago respirara debajo de nosotros. Los faros del camión de Nikolai titilan. Por un instante,
Veo su rostro iluminado. Parece un niño, perdido en un sueño del que no puede despertar. Le grito que acelere, pero el sonido se lo lleva el viento. Esa noche, al detenernos, no hablamos. Los motores descansan, pero nosotros no. Cada uno se queda mirando el vacío, escuchando los gemidos del hielo y esperando que aguante un día más. Mañana volveremos a intentarlo, madre, porque aún hay pan que entregar, porque aún hay promesas que el hielo no ha devorado. La mañana siguiente amaneció sin colores. Todo era un gris espeso, inmóvil, como si el tiempo mismo se hubiera congelado sobre el lago. Los hombres del primer camión encendieron los motores y el ruido se perdió en la niebla. El hielo parecía más delgado que ayer, más frágil. Cada paso que dábamos dejaba una huella que tardaba en cerrarse, como una herida que no sana. Nikolai no dijo una palabra. Sus ojos estaban hundidos, la piel azulada por el frío. A veces movía los labios, quizás rezaba. Le ofrecí un trozo de pan duro, pero lo rechazó. «Guárdalo», murmuró. «Tal vez lo necesites más que yo». Esa fue la primera vez que sentí que él ya sabía lo que iba a pasar. Avanzamos despacio, midiendo cada metro. Los ingenieros de la vanguardia golpeaban el hielo con varas de hierro para detectar grietas. Un sonido hueco, metálico, que se repetía como un corazón enfermo. Detrás de nosotros, el convoy parecía una procesión infinita de fantasmas. Cada camión llevaba un nombre pintado a mano. Esperanza, Victoria, Leningrado, nombres que ahora sonaban como ironías. De repente, el viento cambió. Una ráfaga levantó la nieve del suelo y por un segundo no pudimos ver nada. Paré el camión, pero Nikolai no. Su vehículo siguió adelante, desapareciendo en la bruma. Le grité por la radio, pero solo escuché estática. Silencio. Apreté el volante hasta sentir que la piel se me rajaba bajo los guantes. La niebla se tragó su silueta como si nunca hubiera estado allí. Minutos después, el hielo vibró. Un sonido agudo, prolongado, se extendió bajo mis ruedas. Bajé del camión y miré al frente. A unos metros, una grieta se abría lentamente, exhalando vapor. Corrí hacia el borde, pero ya era tarde. Vi el camión de Nikolai inclinarse, romper el hielo y hundirse con un suspiro final. El agua negra lo devoró sin piedad. Un trozo de lona flotó unos segundos. Luego, nada. Quise saltar, gritar, hacer algo, pero el viento me empujó hacia atrás. Mis botas resbalaron y caí sobre el hielo que crujió bajo mi peso. Por un instante pensé que el lago también me tragaría. Sentí su respiración bajo mí, un rugido grave, profundo, como si el lago estuviera vivo y hambriento. Me quedé quieto, mirando el vacío donde Nikolai había estado. Volví al camión tambaleándome. Mis manos temblaban tanto que apenas podía encender el motor. No sé cómo logré seguir conduciendo. El camino parecía más largo, más solitario. Los hombres del convoy no preguntaron por Nikolai. Aquí nadie pregunta. Cada uno lleva su propia tumba en el asiento del copiloto. Mientras el sol se ocultaba, pensé en su hermana, en la foto que él llevaba en el pecho. Me pregunté si ella aún estaba viva, si alguna vez sabría cómo murió su hermano. Tal vez algún día alguien encuentre su camión bajo el hielo, o tal vez el lago lo conserve como un secreto, igual que a tantos otros. A medianoche, detuvimos el convoy para revisar las cargas. El silencio era tan absoluto que podía oír los latidos de mi corazón. Uno de los soldados encendió un cigarrillo. El brillo naranja se reflejó en el hielo, como una pequeña llama de vida resistiendo la oscuridad. Nadie habló. Nadie miró al horizonte. Todos sabíamos que mañana podríamos ser los siguientes. Madre, si pudieras ver lo que yo veo, entenderías por qué ya no temo morir. Aquí, en este desierto blanco, la muerte no llega con ruido, sino con calma. Es un suspiro que se lleva los nombres y deja solo el eco. El lago no nos odia, solo nos guarda, y yo empiezo a entenderlo. El amanecer llegó con un silencio extraño, madre. No era la calma.
Era esa quietud que se siente antes de la tormenta. El hielo reflejaba un cielo pálido, y por un instante pensé que el mundo entero se había detenido. Entonces los escuchamos. Un zumbido distante, creciendo desde el este. Los aviones. Sabíamos lo que eso significaba. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos apretamos el volante como si pudiéramos sostener la vida con las manos. Los primeros bombardeos cayeron a varios kilómetros, columnas de nieve y agua levantándose como monstruos blancos. El lago tembló bajo nuestros pies. Alguien gritó por la radio: «¡No se detengan! ¡Acelerad o moriremos aquí!». Los motores rugieron todos al mismo tiempo y el convoy se lanzó hacia adelante, una línea de acero moviéndose sobre vidrio quebradizo. El rugido del cielo se volvió ensordecedor. Los Stukas descendían en picado, sus sirenas ululando como gritos de muerte. Podía ver las sombras de las bombas antes de oírlas. Una explotó cerca y el camión de Pavel desapareció entre trozos de hielo y fuego. El agua hirviendo salpicó el parabrisas, dejando un olor metálico y amargo. Apreté los dientes, pero no grité. Ya no quedaban gritos en mí. El aire se llenó de humo. No sé cómo seguí conduciendo. El hielo se abría detrás de nosotros, cerrándose otra vez como una boca saciada. Vi a un hombre correr entre los camiones, su abrigo en llamas, los brazos extendidos. Cayó de rodillas y el fuego se apagó solo. Nadie pudo detenerse. Si un camión frenaba, todos moriríamos. La radio chisporroteó una orden: «Desvíen hacia el norte. El hielo es más grueso allí». Giré el volante, y el camión se deslizó como un animal herido. Los neumáticos patinaban sobre el hielo cubierto de nieve. Sentí como la parte trasera se levantaba y golpeaba el suelo con fuerza. El ruido de los aviones seguía, incesante, como si el cielo se hubiera vuelto loco. En medio del caos, recordé a Nikolai. Su risa tímida, la forma en que apretaba la foto de su hermana cuando tenía miedo. Quise pensar que, dondequiera que estuviera, no escuchaba este rugido. Quizás el lago lo había guardado en un silencio más piadoso que este. Las bombas siguieron cayendo. Uno de los camiones que llevaba combustible estalló en una bola de fuego y el reflejo iluminó toda la planicie helada. Por un instante, el lago parecía de cristal fundido. El fuego bailaba sobre el hielo, hermoso y terrible al mismo tiempo. El conductor, Sacha, logró salir del vehículo, pero su cuerpo ardía como una antorcha que nadie podía apagar. Le vi caer, y el viento se llevó su nombre. Seguí conduciendo. No pensaba en nada, solo en llegar al otro lado. Cada explosión me empujaba más, como si los muertos me empujaran también. Mis manos estaban pegadas al volante, y no sé si era por el sudor, por el hielo o por la sangre. El cielo rugía, el hielo crujía, y en medio de todo, yo escribía mentalmente cada palabra de esta carta, temiendo no tener tiempo de terminarla. Después de una hora, o tal vez una eternidad, los aviones desaparecieron. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. El lago estaba cubierto de humo y restos de madera. Donde antes había una fila de camiones, ahora solo quedaban sombras hundiéndose lentamente. Éramos menos, mucho menos, y en ese silencio, madre, comprendí algo terrible. El lago no quería nuestra muerte, solo nuestro recuerdo. Aparqué el camión y bajé. El aire olía a gasolina y nieve quemada. Me arrodillé y toqué el hielo, aún caliente por el fuego. Le hablé al lago como si pudiera escucharme. «No te los lleves todos», susurré. «Déjame cruzar, al menos una vez». No sé si el lago respondió, pero en ese instante, el viento cesó. Y por un segundo, el mundo pareció guardar respeto por los que nunca regresaron. «Esa noche no dormimos, madre». El convoy se detuvo a mitad del lago, en una zona donde el hielo era más grueso. Los hombres se quedaron dentro de los camiones, encendiendo pequeños fuegos en latas vacías para calentar las manos. El humo subía lento, atrapado por la niebla,
y el viento silbaba entre los vehículos como si estuviera buscando a alguien. Nadie hablaba. El silencio se había vuelto demasiado pesado. Cerré los ojos un momento intentando descansar. Pero entonces escuché algo. No era el viento ni el crujido del hielo. Era un murmullo, muy tenue, como una voz lejana, proveniente de abajo. Pensé que lo imaginaba, que mi mente jugaba conmigo después de tantas noches sin dormir. Pero luego lo oí otra vez, un susurro que decía mi nombre, a puerta del camión, y bajé. El aire me golpeó la cara como un cuchillo. La luna, escondida entre nubes, iluminaba apenas el suelo. Me agaché y puse una mano sobre el hielo. Estaba frío, vivo, vibrante. El murmullo se volvió más claro. Eran muchas voces, mezcladas, confusas, como un coro bajo el agua. No gritaban, no pedían ayuda, solo hablaban, como si siguieran conduciendo allá abajo. «¿Estás cansado, camarada?», me dijo una voz detrás de mí. Era Petrov, el mecánico del convoy. Me miraba con los ojos hundidos, la barba cubierta de escarcha. «Todos los oímos», murmuró. «Primero susurran, luego los ves. Los que se fueron no se van. Se quedan aquí, bajo el hielo, empujando desde abajo para que nosotros lleguemos». No supe qué responder. Miré al lago y por un instante creí ver algo moverse bajo la superficie. Sombras, siluetas difusas, como si los camiones hundidos siguieran avanzando, iluminados por una luz que no era de este mundo. Cerré los ojos con fuerza. Cuando los abrí, el hielo volvía a estar vacío, pero el sonido seguía. Volví al camión y abrí el cuaderno. Necesitaba escribir, aunque los dedos apenas me obedecían. Escribí tu nombre, madre. Y luego el de Nikolai. No sé por qué. Tal vez para no olvidarlos. Tal vez para mantenerlos vivos en las páginas, ya que el hielo los había reclamado para sí. Cada palabra que trazaba se congelaba antes de secarse. Petrov se sentó a mi lado. «¿Sabes por qué seguimos?», me preguntó. No esperé su respuesta. «Porque no podemos detenernos», añadió. «Si paramos, el lago nos lleva. Si seguimos, tal vez lleguemos a la orilla. Pero lo que realmente teme el lago es el olvido». Dijo eso y se quedó mirando el horizonte, donde la niebla se mezclaba con el cielo. Horas después, mientras el convoy dormía, salí una vez más. El viento había cesado. El lago estaba liso como un espejo. Caminé unos metros y vi una grieta pequeña de la que salía un vapor fino. Me arrodillé y hablé en voz baja. «Si estás ahí, Nikolai, guíanos. Solo quiero cruzar. Solo quiero que tu muerte signifique algo». Y entonces lo escuché. No una voz, sino muchas. Murmullos en ruso, en susurros apenas audibles. No entendía las palabras, pero sentía su intención. Era como si el lago mismo respondiera, como si las almas de los que se hundieron quisieran empujarnos desde abajo. Una corriente de aire recorrió la superficie, y las llamas de las pequeñas fogatas se inclinaron hacia el norte, hacia la orilla. Volví al camión con el corazón helado, pero no por miedo. Sentí algo distinto, una especie de paz. Por primera vez desde que comenzó el invierno, creí que alguien nos esperaba del otro lado. Tal vez no los vivos, tal vez los muertos. Pero eso ya no importaba. En este lago, madre, la muerte también aprende a guiar, madre. Escribo esto con las manos entumecidas y la vela casi consumida. La llama tiembla, igual que yo. Afuera, el viento ha dejado de rugir, y eso me asusta más que el propio ruido. Cuando el lago guarda silencio, es porque está escuchando. Hoy, mientras los demás dormían, tomé este cuaderno por última vez. Si mañana no despierto, si el hielo decide que ya he visto suficiente, quiero que estas palabras lleguen hasta ti. Aunque sea en el susurro del viento que pase por nuestra ventana. He visto demasiadas cosas, madre. Demasiado fuego, demasiada nieve. A veces olvido el color del cielo sin humo.
Intento recordar tu voz, pero lo único que escucho es el rugido del motor y el crujido del hielo. Sin embargo, hay algo que aún conservo: el olor del pan recién hecho. Lo recuerdo con tanta claridad que por momentos siento que lo llevo conmigo, escondido entre los sacos de harina. Quizás sea eso lo que me mantiene vivo. Hoy perdimos a otro hombre. Petrov. Se acercó demasiado al borde al intentar reparar una rueda. El hielo se quebró sin avisar, y solo alcanzamos a ver su gorra flotando unos segundos antes de hundirse. Nadie dijo una palabra. Aquí, la muerte no tiene espacio para el llanto. Solo seguimos. Cada uno guarda su propio duelo, en silencio, como quien lleva una herida invisible. He aprendido que la guerra no se libra contra los enemigos, sino contra uno mismo, contra el miedo, el hambre, la soledad, contra el recuerdo de los rostros que no volverás a ver. A veces pienso que ya no conduzco un camión, sino una sombra, y aún así, sigo adelante, porque detenerse aquí es darle la mano al lago y aceptar su invitación. Anoche soñé contigo. Estabas en la cocina pelando patatas junto a la ventana. La radio sonaba, y la nieve caía afuera, tranquila. Cuando me miraste, supe que ese sueño no era un recuerdo, sino una despedida. Quise decirte tantas cosas, pero el sueño se disolvió, igual que el humo de las fogatas cuando sopla el viento. A veces pienso que el lago nos observa con compasión, que no busca castigarnos, sino abrazarnos. Los que cayeron antes que nosotros no gritan desde abajo, solo nos susurran que no dejemos de avanzar. Es extraño, madre, pero ya no siento miedo, solo cansancio. Un cansancio tan profundo que ni el frío logra despertarme. He guardado esta carta en una caja metálica, junto con el retrato de Nikolai y una moneda que llevo desde niño. Si alguien encuentra mi cuerpo, tal vez reconozca el nombre en la portada del cuaderno. No importa si nunca llego a la orilla. Lo importante es que los víveres lleguen, que los niños de Leningrado coman aunque sea una vez más. Esa será mi victoria. No quiero que llores por mí, madre. No hay lágrimas suficientes para todos los que hemos quedado bajo este cielo. Si alguna vez piensas en mí, no lo hagas con tristeza. Piensa en el pan que horneabas en los inviernos, en el calor que salía del horno, en la vida que continuaba incluso cuando afuera todo era nieve. Porque eso es lo que he intentado traer de vuelta. Un poco de ese calor. La vela se apaga. Afuera, el hielo vuelve a crujir. Siento que el camión se mueve, aunque el motor está apagado. Tal vez el viento nos empuje, o tal vez sean las almas bajo el lago, llevándonos más cerca de la orilla. Si es así, no tengo miedo. Me dejo llevar. Madre, si lees esto, ya no estoy aquí. Pero no busques tristeza en mis palabras. Yo elegí este camino. Elegí conducir sobre el hielo, porque alguien tenía que hacerlo. Y si mi nombre se congela junto a los demás, que así sea, porque mientras tú recuerdes mi voz, seguiré vivo en el eco del lago. El amanecer llegó con un resplandor pálido, como una herida abierta en el horizonte. La temperatura había bajado aún más. Los motores, cubiertos de escarcha, gemían al intentar arrancar. El convoy debía continuar, aunque el hielo ya mostraba sus grietas como venas negras que se extendían bajo nuestros pies. 1 hora más y llegamos a tierra firme, dijo el comandante. Pero el lago no mide el tiempo, mide la fe. Pisé el acelerador, y Katyusha respondió con un rugido cansado. A mi alrededor, la niebla se movía como una criatura viva. Cada metro era un desafío, cada sonido, una amenaza. El hielo cantaba una melodía grave, profunda, como si anunciara su ruptura. A lo lejos, vi a los hombres del último camión agitando los brazos. No escuché lo que gritaban. Tal vez era una advertencia, tal vez una despedida. Entonces lo sentí, un crujido seco, bajo las ruedas, una vibración que me recorrió el cuerpo entero. El camión se inclinó apenas unos centímetros, pero suficientes para que el corazón se me helara. Pisé el freno. Error. El peso se concentró en un punto, y el hielo, cansado de sostenernos,
exhaló su último suspiro. Un estallido. Un rugido de agua negra rompiendo la superficie. Y Katyusha empezó a caer. El mundo se inclinó. Todo ocurrió en un segundo, pero ese segundo se estiró como una eternidad. La cabina se llenó de un aire espeso, de cristales rotos y nieve. El parabrisas estalló y una ola helada entró rugiendo, devorándolo todo. El agua era un cuchillo que cortaba los pulmones. Intenté abrir la puerta, pero estaba trabada. El camión descendía lentamente, girando, arrastrándome hacia el fondo del lago. El frío era indescriptible, no dolía, quemaba. La oscuridad me envolvía y la superficie se alejaba, cada vez más lejana, cada vez más irreal. Todo lo que oía eran burbujas estallando, un eco de mi propia respiración. Entonces vi algo. Luces, pequeñas, azules, moviéndose entre las sombras. No podían ser reales, pero ahí estaban. Eran los camiones hundidos, los que se habían ido antes. Flotaban suspendidos en la penumbra, envueltos en un resplandor extraño. Dentro de ellos, sombras humanas seguían sentadas frente a los volantes, inmóviles, eternas. Sus ojos parecían abiertos, mirando más allá de la muerte. Y entre ellos, lo vi. Nikolai. Su rostro estaba sereno, iluminado por la misma luz que envolvía todo. Me miró, y juro que supe lo que quería decirme. No movió los labios, pero escuché su voz dentro de mí. Sigue, camarada. Nosotros empujamos desde abajo. Entonces comprendí lo que Petrov había dicho. Los que se hundieron no se fueron. Sostienen el hielo desde el fondo, para que otros pasen. El camión golpeó el lecho del lago con un estruendo sordo. El agua se llenó de partículas brillantes, como polvo de estrellas. Sentí que mis fuerzas se agotaban. Solté el volante y dejé que la corriente me llevara. No había miedo. Solo una calma inmensa. Todo ruido había desaparecido. El rugido del mundo se apagó. Solo quedaba el silencio, y esa luz azulada que parecía llamarme por mi nombre. Pensé en ti, madre, en tus manos tibias, en la risa de Nikolai, en Petrov cantando bajo la tormenta. Todo se mezcló en una sola imagen luminosa. Me di cuenta de que no moría, solo regresaba. Regresaba al hielo, al lago, a esa gran quietud que ahora entendía, porque aquí, bajo el agua, ya no hay guerra, solo paz. Mientras mis pulmones se rendían, alcancé el cuaderno que flotaba junto a mí. La tinta se disolvía, pero las palabras aún brillaban bajo el agua. Madre, si lees esto, ya no estoy aquí. Sonreí, y entonces el hielo se cerró sobre mí, como una manta suave. Desde arriba, tal vez alguien vio las burbujas subir. Desde abajo, yo solo vi el resplandor del amanecer filtrándose por el hielo. El último amanecer. Pasaron los años, madre. Décadas, tal vez. La guerra terminó, los cañones callaron, y la nieve cubrió los campos con un silencio nuevo. Pero el lago nunca devolvió todos sus secretos. Bajo su superficie seguían durmiendo hombres y máquinas, nombres que el tiempo había intentado borrar, hasta que un invierno, muchos años después, el hielo habló otra vez. Fue durante una expedición de búsqueda, en 1973. Un grupo de buzos descendió por una grieta recién abierta en el lago Ládoga. Buscaban restos del antiguo convoy desaparecido. Lo que encontraron no fue solo acero y madera, sino historia congelada. Uno de ellos halló una caja metálica incrustada entre los escombros de un camión. Dentro, envuelto en un trapo deshecho, había un cuaderno. Las primeras páginas eran ilegibles, pero una frase aún resistía al agua y al tiempo. Madre, si lees esto, el diario fue entregado a un museo en Leningrado. Nadie sabía quién lo había escrito. No tenía nombre ni insignia. Solo esas palabras, una caligrafía temblorosa y unas pocas notas sobre el hielo, el hambre y los hombres del convoy. Los curadores lo llamaron el cuaderno del lago. Y desde entonces, cada invierno,
Alguien lo abre y lo lee en voz baja, como si temieran despertar a los que aún descansan bajo el hielo. Dicen que cuando las luces se apagan en el museo, el cuaderno conserva un olor tenue a humo y gasolina, que las letras parecen humedecerse, como si respiraran. Algunos aseguran haber escuchado el crujido del hielo al pasar la última página. Tal vez sea imaginación, o tal vez las palabras sigan vivas, viajando entre mundos. Una anciana, al escuchar la historia en la radio, se presentó en el museo. Llevaba un pañuelo negro y una carta en la mano. Mi hijo fue conductor del convoy, dijo. Se llamaba Alexei. Tenía un cuaderno como ese. Siempre me escribía, «Madre, si lees esto». Le permitieron sostener el diario unos minutos. Sus dedos temblaban, pero su voz no. Sabía que volvería, aunque fuera así, susurró. Pasaron los años, madre. Décadas, tal vez. La guerra terminó, los cañones callaron, y la nieve cubrió los campos con un silencio nuevo. Pero el lago nunca devolvió todos sus secretos. Bajo su superficie seguían durmiendo hombres y máquinas, nombres que el tiempo había intentado borrar. Hasta que un invierno, muchos años después, el hielo habló otra vez. Fue durante una expedición de búsqueda, en 1973. Un grupo de buzos descendió por una grieta recién abierta en el lago Ládoga. Buscaban restos del antiguo convoy desaparecido. Lo que encontraron no fue solo acero y madera, sino historia congelada. Uno de ellos halló una caja metálica incrustada entre los escombros de un camión. Dentro, envuelto en un trapo deshecho, había un cuaderno. Las primeras páginas eran ilegibles, pero una frase aún resistía al agua y al tiempo. Madre, si lees esto, el diario fue entregado a un museo en Leningrado. Nadie sabía quién lo había escrito. No tenía nombre ni insignia. Solo esas palabras, una caligrafía temblorosa y unas pocas notas sobre el hielo, el hambre y los hombres del convoy. Los curadores lo llamaron el cuaderno del lago. Y desde entonces, cada invierno, alguien lo abre y lo lee en voz baja, como si temieran despertar a los que aún descansan bajo el hielo. Dicen que cuando las luces se apagan en el museo, el cuaderno conserva un olor tenue a humo y gasolina, que las letras parecen humedecerse como si respiraran. Algunos aseguran haber escuchado el crujido del hielo al pasar la última página. Tal vez sea imaginación, o tal vez las palabras sigan vivas, viajando entre mundos. Una anciana, al escuchar la historia en la radio, se presentó en el museo. Llevaba un pañuelo negro y una carta en la mano. Mi hijo fue conductor del convoy, dijo. Se llamaba Alexei. Tenía un cuaderno como ese. Siempre me escribía, madre, si lees esto. Le permitieron sostener el diario unos minutos. Sus dedos temblaban, pero su voz no. Sabía que volvería. Aunque fuera así, susurró. Esa mujer murió un año después. En su habitación, encontraron el recorte del periódico con la noticia del cuaderno y una nota escrita a mano. Ya te leí, hijo, y te oí en el viento. Desde entonces, cada año, en enero, personas anónimas dejan flores junto al lago Ládoga. No hay nombres ni fechas, solo una inscripción grabada en una piedra. Por los que nunca regresaron. Cuando el viento sopla fuerte, los lugareños dicen que se escucha un rumor sobre el hielo. No son gritos. Son voces suaves, serenas, como si recitaran algo. Algunos reconocen frases enteras del cuaderno. El hielo no odia, solo guarda. Otros aseguran que ven destellos azules bajo la superficie, como faros que aún guían. Nadie se atreve a decir que son fantasmas. Prefieren llamarlos recuerdos. Yo no sé quién soy ahora, madre. Tal vez solo una voz entre esas muchas. Tal vez un eco atrapado en la escarcha del tiempo. Pero si estas palabras vuelven a tus oídos, si alguien las lee o las escucha, entonces no he muerto del todo. Porque mientras alguien recuerde, seguimos conduciendo sobre el hielo, avanzando entre la niebla,
llevando esperanza a un mundo que siempre tiene hambre de memoria. A veces imagino que el lago se ha convertido en un espejo y que cada invierno refleja los rostros de los que cruzaron. Tal vez los niños que ahora juegan en la orilla pisan sobre nuestros nombres sin saberlo. No importa. Así debe ser. El sacrificio verdadero no busca monumentos, busca silencio. Y en ese silencio, seguimos vivos. Si algún día, madre, alguien te pregunta qué fue de mí, dile esto. Condujo sobre el hielo para llevar pan a los hambrientos. Cayó, pero no desapareció. Dile que sigo allí, empujando desde abajo para que otros lleguen más lejos. Porque los muertos, madre, los muertos no terminan, solo cambian de camino. Hoy el lago Ládoga duerme tranquilo. El hielo cubre sus aguas con la calma de quien ha visto demasiado. Ya no hay motores, ni explosiones, ni humo. Solo el viento que pasa, suave, acariciando la superficie como una mano que bendice una tumba. Dicen que en las noches más frías aún se pueden ver pequeñas burbujas de aire atrapadas bajo el hielo, como si fueran los últimos suspiros de aquellos hombres. Nadie sabe cuántos fueron realmente. Nadie puede contar los nombres de todos los que no regresaron, pero no hace falta, porque cada invierno, cuando el lago se congela, su silencio habla por ellos. Es el sonido más puro de la memoria, el eco de un sacrificio que no buscó gloria, sino vida. Ellos no cruzaron el lago para ganar una guerra. Lo hicieron para que otros pudieran seguir respirando. Y mientras alguien, en algún lugar, repita sus palabras, «Madre, si lees esto, ya no estoy aquí», esas voces seguirán viajando bajo el hielo, empujando desde el fondo, recordándonos que incluso en la muerte puede haber propósito, porque los ecos de la guerra no mueren, solo cambian de forma.